Leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 498. Un día Mario, que aprovechaba con gusto la ocasión de decir cosas graves en medio de su felicidad, dijo a propósito no sé qué incidente. A propósito de no sé qué incidente. Los hombres de la revolución son tan grandes que tienen ya el prestigio de los siglos, como Cantón y Fochón. Y y cada uno de ellos parece una antigua memoria. Une mémoire antique. Muere antique. Moi antique. O Muir antique. Exclamó el anciano. Gracias, Mario. Precisamente andaba buscando esa idea. El día siguiente un magnífico vestido de mujer antique, color de té, se añadió al canastilla de casete. De todo este ajuar deducía reflexiones de la boca. Bueno es el amor, pero con estos apéndices. La felicidad necesita de lo superfluo. Es el amor, pero con este... Pues ella por sí sola no es más que lo necesario y conviene sazonarla con artículos de mero lujo. Un palacio y su corazón y el Louvre, su corazón y las fuentes de Versalles. Dame la pastora de mi alma y procurad que sea duquesa. Traedme a Phyllis coronada de flores y dotadla con 100.000 francos de renta. Una bucólica, sea, pero bajo columnas de mármol y de oro. La felicidad a secas se parece al pan a secas. Se come y basta. Yo quiero lo superfluo, lo inútil, lo extravagante, lo demasiado, lo quito que de nada sirve. Perdón, lo demasiado, lo que de nada sirve. Acuérdome de haber visto en la catedral de Estrasburgo un reloj tan alto como una casa de 3 pisos, que señalaba la hora, que tenía la bondad de señalar la hora. Señalaba la hora, que tenía la bondad de señalar la hora, pero cuyo aspecto no indicaba que tal fuese su destino, y que después de haber dado las 12 del día o las 12 de la noche, esto es, la hora del sol y del amor, o la que gustéis, mostraba la luna, esto es, la hora del... mostraba la luna, las estrellas, la tierra y el mar, las aves y los peces, Febo y Febe, y una caterva de cosas que salían de su nicho. Y los 12 apóstoles y el emperador Carlos V y Eponina y Sabino, sin contar un montón de figurillas doradas, tocando la trompeta. Pues todavía les sobraba una multitud de campanas que echaban al vuelo a cada instante sin saberse por qué. ¿Qué vale en horas? Ay, perdón. ¿Qué vale en comparación de tantas maravillas un mal reloj capaz solo de señalar las horas? Soy del mismo dictamen que el gran reloj de Estrasburgo. Lo prefiero al de la Selva Negra. El señor Gillenormand desbarraba, especialmente al tratarse de la boda y todo el ajuar del siglo XVIII hallaba cabido en sus ditirambos. Vosotros ignoráis el arte de las fiestas. En estos tiempos no sabéis pasar un día de buen humor. Vuestro siglo XIX es liviano y no conoce la riqueza ni la nobleza. Está raso en todo. Vuestra clase media es insípida, incolora, inodora e informe. Sueños de personas vulgares que se establecen, dicen, un bonito gabinete con adornos, aún frescos, de madera pintada e indiana. Plaza, plaza, el señor Grigó se casa con la señorita Gripeseux. Qué suntuosidad, qué esplendor, un Luis de oro pegado a un cirio. Tal es la época, me voy más allá de las sarmatas.
Desde 1787, el día que vio el duque Rohan, príncipe de León, duque de Chabot, duque de Montbazon, marqués de Soubise, vizconde de Thouars, par de Francia, ir a Longchamps en una carraca, predije todo esto. El resultado no podía ser otro. En el siglo actual se hace negocio, se juega la bolsa, se gana dinero y son los hombres miserables. Pulir y barnizar la superficie es el objeto predominante. Las personas se ponen de 25 alfileres, se lavan y enjabonan, se peinan, se alisan, se frotan, se cepillan, se charolan. El exterior está como un espejo. Al mismo tiempo, mal pecado. Hay en el fondo de la conciencia estercoleros y cloacas capaces de hacer retroceder a una vaquera que se suena con los dedos. Decreto la época actual esta divisa: limpieza sucia. Mario, no te enojes, permítame hablar. Ya no hablo mal de tu pueblo, como ves. Al contrario, se me llena la boca al mentarle. Pero en cuanto a la clase media, déjame sacudir el polvo un poquito. Es evidente que el que bien ama mejor zurra. Lo digo y lo repito. Hoy se casa la gente, pero no sabe hacerlo. Sí, mucho que sí. Echo de menos la gentileza de las antiguas costumbres. Todo es hecho de menos. Aquella elegancia, aquella caballerosidad, aquellos modales tan corteses y graciosos, aquel lujo, la música formando parte de la boda. Arriba la sinfonía, abajo el tamboril, los bailes, los alegres festines, los madrigales alambicados, las canciones, los fuegos artificiales. La risa sin doblez, el diablo y su comitiva, los lazos de cintos, hecho de menos se liga de la novia. La liga de la novia es prima del ceñidor de Venus. ¿Sobre qué gira la guerra de Troya? Par 10. Sobre la Liga Helena. ¿Por qué se combate? Porque el divino Diomedes rompe en la cabeza de Merioneo el gran casco de bronce de 10 puntas. Porque Aquiles y Héctor cruzan sus picas. Porque Helena ha dejado que París le ate a la liga. Homero haría la Ilíada con la liga de Cosette. Introducirían en su poema un viejo charlatán como yo, le llamarían Néstor. Amigos míos, en otro tiempo, en mi época, los casamientos se celebraban en regla. Primero un buen contrato y luego una suculenta comida. Desde que salía Cuyacío entraba Gamache. Porque diantre, el estómago es un animal que pide lo que le pertenece de derecho. Y quiere tener también su boda. Se cenaba bien y sentándose a la mesa juntos a una mujer hermosa, sin griñón y descotada. Hoy qué bocas bonitas y risueñas, qué alegría reinaba en mis tiempos. La juventud era un ramillete, toda joven terminaba por un ramo de lilas o de rosas. El guerrero se convertía en pastor y si era casualmente capitán de dragones. Encontraba medio de llamarse Florian. Bien empeñado en estar lindo, abundando los bordados en el traje y en el colorete en el rostro. El simple ciudadano tenía aire de flor y el marqués la piedra preciosa. No se usaban botas, y así rozagantes y lustrosos, presumidos y pisaverdes. Llevaban espada al costado. Era el colibrí un pico y uñas. Era el tiempo de las indias galantes. Delicadeza y magnificencia, los dos caracteres de aquel siglo. Y cuerpo de Dios. Nos divertíamos. Hoy predomina la seriedad. El ciudadano es avaro. La ciudadana gazmoña. Qué graciado es vuestro siglo. Se expulsarían de él las gracias por encontrarlas demasiado desnudas. Ay, ocúltase la hermosura como si fuese un defecto. Desde la revolución todos usan pantalones, hasta las bailarinas. Las alumnas de Terpsícore deben ser graves. Vuestros rigodones son doctrinarios. La majestad ante todo. El gran tono es
llevar la barba medio metida dentro de la corbata. Lo ideal de un mozalbete de 20 años que se casa consiste en parecerse a Roger Collard. ¿Y sabéis lo que se consigue con esa majestad exagerada? Empequeñecerse. Tener por cierto que la alegría no es solamente alegre, sino grande. Pero a lo menos sed amantes del buen humor. ¿Qué diablo? Casaos ya que os casáis con la fiebre, el atolondramiento y el bullicio de la felicidad. La iglesia, gravedad concedido. Pero concluida la ceremonia con mila de a caballo, sería precioso envolver a un sueño mágico a la novia. Un casamiento debe ser regio y quimérico, pasándose en el ceremonial la catedral, eh, perdón, em, pasándose el ceremonial a la catedral de Reims, a la pagoda de Chanteloup. Me inspira horror una boda prosaica. Cuerpo de Cristo, ese día por lo menos subid al Olimpo y convertidos en dioses. Ah, pudierais ser silfos, juegos, risas, argiráspidas. Y sois simples horteras. Ahora, amigos míos, todo recién casado debe ser el príncipe. Adol Brandini. Aprovechad ese minuto único en la vida para volar al imperio con los cisnes y las águilas, aunque hayáis de volver a caer el día siguiente en el prosaísmo de las ranas. No os andéis de economías con el himeneo, no le escatiméis sus brillantes rayos. La boda no es el gobierno de la casa, o si manejase mi gusto, esta sería magnífica. Se oirían violines en los árboles, ved mi programa, cielo, sol y dinero. Mezclaría en las fiestas de divindades campestres, convocaría las dríadas y las nereidas. La boda de Anfítrite, una nube rosada, ninfas con elegantes peinados y desnudas. Un académico dedicado coplas a la diosa y una carroza tirada por monstruosos marinos. Por monstruos marinos. Iba delante Tritón y sacaba de su concha los agradables sonidos que a las ninfas enamoran. Sí, ese no es magnífico programa de fiesta, confieso que no lo entiendo, con todos los diablos. Mientras que el abuelo en medio de su lírica efusión se escuchaba a sí mismo, Cosette y Mario mirando con entera libertad sentían una dulce embriaguez. La señorita Gillenormand consideraba todo esto en su impasibilidad habitual. En 5 o 6 meses había cesado de recibir emociones. Mario de vuelta, Mario cubierto de sangre, Mario traído de una barricada, Mario muerto y luego Mario vivo. Mario reconciliado, Mario casándose con una millonaria. Los 600.000 francos fueron su última sorpresa y enseguida recobró su indiferente calma. Iba como antes a los oficios, rezaba el rosario, leía su eucologio, acompaña en el murmullo de sus Ave Marías y el murmullo de los I love you, yo te amo. Y veía vagamente a María Cosette como dos sombras. La sombra era ella. Hay cierto estado de ascetismo inerte, que el alma neutralizada por el entorpecimiento extraña a los que pudieran llamarse a la tarea de vivir. No percibe si se exceptúan los temblores de tierra y las catástrofes, ninguna de las impresiones agradables ni a las personas, ni las penosas. Esa devoción que decía el señor Gillenormand a su hija se asemeja al romadizo de cabeza. Tú no conoces nada de la vida, no respiras malos olores, pero tampoco respiras los buenos. Por lo demás, los 600.000 francos habían fijado la indecisión de la anciana señora. Su padre estaba tan acostumbrado a prescindir de ella que no le consultó sobre el casamiento de Mario. Había cedido al primer ímpetu, como hacía siempre, no teniendo convertido de déspota en esclavo, más que un pensamiento, satisfacer a Mario. De la tía no se había acordado para nada, y esto, monótona y todo, como la señorita Gillenormand era, no dejó de lastimarlo. Algo ferir en su fuero interno, pero extremadamente impasible, había dicho para su sayo: mi padre resuelve la cuestión del casamiento sin mí, yo resolveré la cuestión de la herencia sin él. En efecto, la señorita Gillenormand era rica y su padre no lo era. No comunicó, a nadie su decisión. Es probable que si el casamiento hubiese sido pobre, porque lo hubiera dejado, tanto peor para mi sobrino, su casa con una pordiosera, pues que me mendigue.
Pero el medio millón de francos de Cosette agradó a la tía y cambió su manera de pensar respecto de aquel par de enamorados. 600.000 francos es una suma que merece consideración. Y la señorita Gillenormand no podía menos que estar en favor de aquellos jóvenes. Por lo mismo que no necesitaba de su herencia, se dispuso que los esposos habitasen en casa del abuelo. El señor Gillenormand quiso absolutamente cederle su cuarto por ser el más hermoso de la casa. Esto me rejuvenecerá, decía. Es un antiguo proyecto. Había tenido siempre la idea de convertir mi cuarto en cámara nupcial. Amuebló con cierta galantería antigua, hizo techar y alfombrar con una tela de gran mérito, que conservaba en pieza y que creía era de Utrecht. Tenía el fondo de raso, para adornos flores de terciopelo. De esta tela, decía, era el cobertor de la cama de la duquesa de Arneville, en la Roche-Guyon. Colocó la chimenea una figurilla de Sajonia, que tenía un manguito sobre el desnudo vientre. La biblioteca del señor Gillenormand se transformó en despacho de abogado para Mario. Efectos de sueños mezclados con la felicidad, capítulo 7. Los amantes se veían diariamente. Cosette iba a casa de Mario con el señor Fauchelevent. Es al revés de todas las cosas, decía la señorita Gillenormand. La futura viene al domicilio del novio para que éste le haga la corte. La convalecencia de Mario lo había exigido así, y los sillones de la calle de la Monja del Calvario, mejor para los diálogos amorosos que las sillas de paja de la calle de Hombre Armado, habían constituido a que se arraigase esta costumbre. Mario y el señor Fauchelevent se veían, pero no se hablaban. Parecía plan convenido. Toda joven necesita un Rodrigón. Cosette no hubiera podido ir a casa de Mario sin el señor Fauchelevent, de modo que este para Mario era la condición de Cosette, condición que él aceptaba. Al discutir sobre política, aunque vagamente sin determinar nada desde el punto de vista de la mejora general de las suertes de todos, llegaban a decirse algo más que sí y no. Una vez que con motivo de la enseñanza que Mario quería que fuese gratuita y obligatoria, multiplicaba bajo todas las formas, prodigaba a todos con el aire y el sol una palabra respirable al pueblo entero, que fueron del mismo dictamen y casi entraron en conversación. Mario notó entonces que el señor Fauchelevent hablaba bien y hasta con cierta elevación del lenguaje. Faltábale, sin embargo, no se sabe qué. El señor Fauchelevent tenía alguna cosa de menos que el hombre del mundo y alguna cosa de más.